Hola chicos, bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy vamos a compartir un tema que titula Número de elementos de un conjunto. Esta es una clase dirigida para estudiantes de grado 11 de Educación Media de Colombia. No se olviden, suscríbanse a mi canal y también síganme en mi página web Francomat 5050. Mi nombre es Franco Melo y bienvenidos a esta clase. Entonces, comenzamos. Número de elementos de un conjunto. Dado un conjunto A, el número de elementos de A se denota por n de A o por cardinal de A. Cuando decimos n de A, estamos refiriendo el número de elementos de un conjunto A. Cuando decimos car de A, este car significa el cardinal. ¿Y qué es el cardinal de A? Es el número de elementos de A. ¿Listo? O sea que estos dos significan lo mismo. Ejemplo, si el conjunto A tiene los elementos X, Y, Z, entonces, ¿cuál es el número de elementos de ese conjunto A? Entonces, muy fácil, el número de elementos o el cardinal de ese conjunto es 3. Listo. Veamos las siguientes definiciones. Si A y B son conjuntos disyuntos, entonces el número de elementos de A unión B es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B. Recordemos que dos conjuntos son disyuntos cuando al hacer la intersección de esos dos conjuntos me da el conjunto vacío. Segunda definición, si A y B ahora son no disyuntos, es decir, que la intersección es no vacía, entonces se cumple que el número de elementos de A unión B es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de A intersección B. Y tercera definición, si A, B y C son conjuntos tales que la intersección de esos tres conjuntos es diferente del vacío, entonces el número de elementos de A unión B unión C es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B más el número de elementos de C menos el número de elementos de intersección B menos el número de elementos de intersección C menos el número de elementos de B intersección C más el número de elementos de A intersección B intersección C. Bueno, entonces para comprender un poco esto vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces comenzamos con la primera definición. Dice, si A y B son disyuntos, entonces el número de elementos de A unión B es igual a lo que está acá. Entonces veamos un ejemplo. Ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes conjuntos. Un conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4. Un conjunto B formado por los elementos 6, 7, 8. Notamos que los conjuntos son disyuntos. ¿Por qué? Porque al hacer la intersección me da el conjunto vacío. ¿Listo? Vamos a encontrar el número de elementos del conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene? Entonces los vamos a contar. Tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Vamos a encontrar el número de elementos del conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene? Contémoslos. Tiene 1, 2, 3 elementos. Entonces, de acuerdo a la propiedad, vamos acá. Vamos a verificar que se cumple esto. Número de elementos de A unión B. Entonces hallemos A unión B. ¿Listo? Me falta A unión B. ¿Cómo se encuentra A unión B? Entonces vamos a colocar todos los elementos de A y de B en un solo conjunto. ¿Listo? Entonces me quedaría así. Empecemos por los elementos de A que son los que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces sería 1, 2, 3, 4. Ahora a estos elementos les vamos a añadir los elementos del conjunto B que son 6, 7, 8. Entonces los aumentamos aquí, 6, 7, 8. Ahora entonces vamos a encontrar el número de elementos de A unión B. ¿A qué es igual? ¿Cuántos elementos tiene todo esto? Contémoslos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora sí a verificar esto. Número de elementos de A unión B está aquí, mírenlo, son 7. Según esto, esto es igual. Número de elementos de A está aquí, miren, son 4. Más número de elementos de B, aquí está, mírenlo, son 3. Entonces, ¿qué resulta? Que 7 es igual y 4 más 3, ¿cuánto es? 7. ¿Listo? En sí, eso es lo que significa esa primera definición. Entonces, vamos ahora a la segunda. Entonces, ¿qué dice? La segunda definición dice lo siguiente. Si A y B ahora son no disyuntos, o sea que la intersección es diferente de vacío, entonces el número de elementos de A unión B es igual a esto que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces veamos el ejemplo. Bueno, voy a cambiarle aquí nomás los elementos. Entonces, supongamos el conjunto A, el mismo conjunto. Supongamos ahora el conjunto B que tenga los elementos, pongámosle 3, 4, 5. Notamos que ahora la intersección es diferente de vacío. Entonces, eso quiere decir que los conjuntos ahora son no disyuntos. ¿Qué me da de intersección? Recordemos que la intersección está formada por los elementos repetidos. ¿Qué hay repetido? Voy a ayudar a marcar aquí y lo voy a hacer con un color rojo.
Entonces, ¿qué está repetido? Miren, el 3 y el 4 están repetidos. Entonces, la intersección está formada por esos dos elementos, el 3 y el 4. Entonces, esos los ubicamos por aquí, 3,4. Muy bien. Vamos a encontrar entonces el número de elementos de A intersección B. ¿Cuántos elementos tiene? Contémoslos, 1 y 2. Listo. Encontremos la intersección, la unión de estos dos conjuntos. Entonces, ¿qué me queda de la unión? Para la unión es simplemente, bueno, es reunir todos los elementos de A más de B en uno solo. Entonces, de A tiene 1, 2, 3, 4, que los vamos a ubicar por aquí. 1, 2, 3, 4. A esto les vamos a aumentar los que están en B, que son el 3, el 4 y el 5. Pero noten que el 3 y el 4 están marcaditos, o sea que estos ya están escritos acá. Entonces, ¿qué le falta? Le falta el 5. Entonces, miren esto. ¿Cuántos elementos ahora tiene A unión B? Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos ahora a verificar entonces esta propiedad. Veamos. Número de elementos de A unión B. ¿Cuántos elementos tiene A unión B? 5. Según esto es igual. Número de elementos de A. ¿Cuántos elementos tiene A? 4. Más número de elementos de B. ¿Cuántos tiene B? Aquí está, mírelo, 3. Menos número de elementos de A intersección B. Aquí está, son 2. Veamos si esto es igual. Bueno, borremos esto de aquí. Entonces me quedaría 5 es igual. 4 más 3, 7 menos 2, 5. ¿Dio igual? Sí, correcto. Lo que hemos hecho es verificar esta definición y de alguna manera esto me va a ayudar a entender qué es lo que me está diciendo aquí. ¿Listo? Bueno, y vamos por la última. La última es un poquito más demorada, entonces, bueno, vamos a borrar por aquí. Muy bien. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que el conjunto A esté formado por los elementos 1, 2, 3, 4. Que el conjunto B esté formado por los elementos 3, 4, 5, 6. Que un conjunto C esté formado por los elementos 4, 6, 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar cada uno de estos elementos que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces sería, bueno, empecemos por a ver, bueno, número de elementos del conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Tiene 1, 2, 3, 4. Número de elementos del conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? 1, 2, 3, 4. Número de elementos del conjunto C. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto C? Contémoslos. 1, 2, 3. Listo. Vamos ahora a esto, miren. Necesitamos las intersecciones, todas las intersecciones. ¿De acuerdo? Entonces sería A intersección B, A intersección C igual, sería B intersección C y también A intersección B intersección C igual. Encontremos todas las intersecciones. A intersección B, ¿qué es eso? Son los elementos que están repetidos entre A y B. ¿Cuáles elementos están repetidos aquí? Entonces es cuestión de mirarlos. Entonces, bueno, los voy a ubicar por aquí. Son el 3 y el 4. El 3 y el 4. Entonces, esa es la intersección, 3,4. Listo. Vamos ahora a encontrar la intersección de A con el conjunto C. Si ustedes miran, el único elemento que está repetido es el 4, ¿no es cierto? Entonces, A intersección C es igual a 4. Veamos ahora B intersección C, entre este conjunto y este conjunto. Entonces, está repetido el 4, si ustedes pueden mirar, es cuestión de mirar nomás el 4 y el 6. Entonces, B intersección C es igual a 4,6. Vamos ahora a la intersección de los tres conjuntos. Entonces, hay que buscar los elementos que están repetidos en todos los tres conjuntos. A ver, el 3 está aquí y aquí, pero acá no. El 4 está aquí y aquí y acá. Entonces miren que el 4 está aquí y aquí. Esa es la intersección de los tres conjuntos. Vamos entonces al número de elementos de aquí, de A intersección B. ¿Cuántos elementos hay aquí? Hay 2. El número de elementos de A intersección C. ¿Cuántos elementos hay? Aquí hay 1. Número de elementos de B intersección C. ¿Cuántos elementos tiene la intersección? 2 elementos. Número de elementos de A intersección B intersección C. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene un elemento.
¿Listo? Ya voy aquí y nos faltaría entonces la unión de todos tres conjuntos. Entonces vamos a hallar A, unión B, unión C. ¿Qué es la unión de todos los conjuntos? Es colocar todos los elementos tanto de A como de B como de C en uno solo, pero sin repetir elementos. ¿Listo? Entonces empecemos por los elementos de A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aumentémosle los de B. El 3 y el 4 ya están. Faltaría el 5, 6. Aumentémosle los de C. El 4 ya está. El 6 ya está. Faltaría el 8. El número de elementos de A, unión B, unión C. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Vamos a reemplazar entonces aquí. ¿Listo? Estábamos diciendo, número de elementos de A, unión B, unión C. ¿Cuántos son? 7. Esto debe ser igual a número de elementos de A. ¿Cuántos elementos tiene A? 4. Más número de elementos de B. Aquí está. 4. Más número de elementos de C. Aquí está. 3. Menos número de elementos de A intersección B. Aquí están. 2. Menos número de elementos de A intersección C. Aquí está. 1. Menos número de elementos de B intersección C. Aquí están. Son 2. Entonces menos 2. Más el número de elementos de A intersección B intersección C. Que está aquí. 1. Bueno, vamos a hacer la operación y vamos a verificar o comprobar que eso es verdad. Entonces me quedaría así. 7 es igual. Operamos. Entonces 4 más 4 son 8, más 3 son 11, menos 2 son 9, menos 1, 8, menos 2 son 6, más 1, 7. 7 es igual a 7. Correcto. Entonces, eso es lo que significa en sí. ¿Listo? Listo, entonces eso es todo sobre el número de elementos de un conjunto. Entonces, los espero en una próxima clase. Que estén muy bien. Que pasen buena noche.